mucho gusto. Estamos en el viaje del sonámbulo. Estamos en colaboración con la nueva estrella mexicana que tenemos aquí a Princesa Sortilegio, su vocera oficial. Y tenemos a Comics Fan. Ya saben, ese personaje secreto, ese superhéroe nocturno que no puede aparecer en cama, pero aquí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos precisamente para una colaboración, justo en el marco de la mini Expo Códice de Word. Aquí tenemos a los dos creadores del concepto, Deriaro, editor de Códice Cómic, y Dante, de la revista de Word Edición. Entonces, hola, mucho gusto, preséntese por favor. Bueno, yo soy Deriaro, editor en jefe de TV Códice Comics. Hacemos narrativa gráfica mexicana, 100% mexicana. Tenemos ya aproximadamente unos 5 años dedicándonos a esto. Tenemos a varios autores que han creado sus historias a través del formato de narrativa gráfica, cómic, cuento, etcétera, pero siempre va a haber ilustración ahí. Y pues bueno, eso es a lo que nos dedicamos y que nos llevó a conocernos aquí a Dante y a un servidor. Muy buenas tardes, días o noches a la hora que estén viendo este video. Yo soy Dante, me conocen en redes sociales como Dagres. Soy uno de los editores y cofundador de la revista The Word Edition. Y de la revista The Word, que en un principio fue digital y ahorita estamos explorando el tema de la publicación física. Muy bien. ¿Quieres abrir tú? Okay. Yo, lo más evidente es cómo surge esta colaboración entre las dos editoriales. Bueno, Dante y yo nos conocimos un poco antes de hacer esto. Tuvimos oportunidad de incluso compartir por ahí un espacio en donde presentaron una de sus ediciones de revista, me parece que fue la que ya se empezó a hacer en físico, ¿no? Después de pandemia. Lo presentaron en el Museo Munal, en el Museo de Artes, y pues ahí platicamos, estuvimos conviviendo con sus autores y demás. Y luego pues él propuso, hoy pues vamos a hacer un evento en donde presentamos el trabajo de ambas editoriales. Y me acuerdo que pues se armó como esa primera edición como en una semana, ¿no? Le hicimos súper rapidísimo. Por mi parte pues conozco a varios autores de cómics, de narrativa gráfica mexicana, y pues los invitamos así expreso directamente a, ¿sabes qué? Vamos a tener este pequeño evento. Se planteó justamente el nombre Mini Expo por lo mismo, porque pues fue un evento muy chiquitito. La primera edición la hicimos en la librería, se me fue el nombre del autor, Guillermo de Teresa. Y esa librería está a un costado del Museo de la Ciudad de México, y nos prestaron este espacio. Este chico que pues, dirige ahí el espacio fue muy amable con nosotros, nos dio un espacio muy pequeñito pero muy bien estructurado ahí, y pusimos algunas cuantas mesas, invitamos a los autores, y pues en esa primera edición nos fue muy bien, tanto así que pues ya continuamos con esto, ¿no? Sí, yo recuerdo muy claramente que en enero habíamos planeado, la editorial había planeado ir al evento de Códice Convention. Y en esa ocasión se suspendió por elecciones. Se suspendió el evento y dijimos, no, es que ya muchos artistas ya habían pagado su boleto, ya estaban en planes de hacer reservaciones en hoteles, y dijimos, bueno, no podemos suspenderlo. Y entonces fusionamos, teníamos un evento de Word, que era de Word Expo, pero era un evento completamente digital. Y entonces pasamos otra vez de lo digital a lo físico. En cuanto a esta nueva edición, ¿qué desafíos han encontrado o qué han visto en cuanto a lo que han transcurrido en estos días? La Copa Mundialista. Entre ellas,
Sí, sabemos que era un evento y pues era jugárselas, ¿no? Para darle continuidad y no perder ningún año. Y aparte, pues tuvimos que cambiar de sede gracias a Salón Posada, que nos dio este espacio. Y en su momento, pues la verdad, fueron cálculos logísticos mucho más grandes que los anteriores. Sí, justamente la cuestión de esto, del mundial, jugó un poco en contra desde la semana pasada, que también tuvimos eventos, porque pues, obviamente la atención del mundo está en otro lado, ¿no? Sin embargo, pues a pesar de eso ha habido interés, la gente sí ha venido y la oportunidad de traer, porque esa parte que es muy marcada por parte del Debord, es que trae a autores de otras partes de la República. Entonces pues, vinieron chicos de Chihuahua, Guadalajara, Tamaulipas, Tampico. ¿Salmen de dónde es? De Guadalajara. De Guadalajara. Bueno, no es vive. Hasta allá. Entonces, esa es la cuestión, que también traer a gente de otras partes, pues obviamente es una cuestión de logística muy... Pero sí, de logística muy importante, pero sí se la fleta aquí el buen Dante. Gracias. Y, por ejemplo, aquí en Salón Posada, la verdad es muy apropiado para este tipo de eventos. Estamos rodeados de libros y más libros. Y, por ejemplo, ¿qué otras sedes se están considerando para próximos eventos? Bueno, estoy considerando uno para una expo de Debord en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Sí, digo, quien principalmente se ha encargado de la cuestión de la sede ha sido Dante. Entonces, por ejemplo, en este año pues no se pudo hacer de nueva cuenta en la librería porque tenían evento en exposición, entonces pues no se puede utilizar de la misma manera que cuando estábamos para las dos anteriores ediciones, pero vamos, siempre hay manera de adaptarse y de movilizar todo, ¿no? Sí, claro. Ya que son editores, yo sí tengo mucha curiosidad. ¿Qué creen que aporta el cómic al mundo actualmente? Su visión como editor, no como autor. Como editor es algo muy... Vaya, yo diría que el cómic es un medio muy versátil, el cual se adapta a edades tempranas y que puede dar inicio a una vida lectora muy prolífera y que la apreciación del arte y el dibujo la hace accesible, ¿no? Porque bueno, si tú necesitas, si tú vas a un museo o a una obra de teatro, la verdad ya los precios ya están exorbitantes, ¿no? Y a veces un libro, un compendio de cómics suele ser mucho más económico y accesible, y ese acercamiento al arte que se le puede dar. Sí, justamente. Yo me acerqué al cómic desde muy chico. Fue un medio que me gustó muchísimo siempre, pero ahora que ya estoy más involucrado en esto, estoy más convencido de qué es lo que le ha aportado al mundo. Sucede esto, el ser humano tiene algo con lo cual nace, es algo intrínseco en el ser humano, que es la necesidad de comunicarse. Y el cómic es un medio de comunicación excelente. Nos comunica, nos conecta, esta cuestión de incluso la fusión de lo que es la parte gráfica, el dibujo, la ilustración, con la parte escrita. Pues es un medio de comunicación que ningún otro medio logra lo que logra el cómic. Así que yo creo que eso es lo que ha aportado a nivel mundial muchísimo, es justo eso, la capacidad de comunicarnos a través de un medio que es universal, porque se hace cómic en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene. Sí, como dices, es un medio de comunicación. Yo lo veo más bien como una expresión, así como dices en texto o en dibujo, porque hay veces en que queremos decir algo, contar una historia, pero pues no es lo mismo en una plática
a que ya la puedas ver con los personajes, con textos en una temporalidad que a lo mejor no es la época actual, o puede ser futurista, dependiendo ya de cómo la quieras expresar. Sí, la verdad, eso le ha traído al mundo, pues por lo menos una manera más de expresarse, de identificarse, ya sea con el autor, consigo mismo, o poder compartir otra historia en lo que pues se basó, no en la historia anterior, pero sí en la manera de poderla expresar. La pregunta en este caso es cuando empiezan así, por ejemplo, a hacer un cómic en colaboración, ¿cómo es que se ponen de acuerdo a que digan, por ejemplo, yo escribo y tú dibujas? Entonces, al momento en que el escritor tiene su historia y el dibujante sus ilustraciones, ¿cómo saber qué es realmente lo que uno estaba esperando del otro? Esa es la pregunta. Es complicado esa pregunta en el sentido de que muchos autores de cómic no hacen guiones, o sea, no saben leer, y muchos escritores de guiones no saben expresar o describir gráficamente lo que requiere. Por ejemplo, no es lo mismo un close-up a la cara, un close-up a medio cuerpo o de cuerpo completo, personaje caminando de derecha a izquierda, personaje caminando de izquierda a derecha, onomatopeya en el arma, onomatopeya en una caída. También está lo de cuando escriben diálogos, son diálogos muy sencillos de tú, él, nosotros, es el malo, hay que golpearlo, vamos. Y en ese sentido, al narrador gráfico, al dibujante de cómic le hace falta un enorme catálogo cultural de literatura, y viceversa, al escritor le hace falta un brevario visual de lo que realmente quiere. Normalmente estoy teniendo ese problema con algunos autores y algunos trabajos que me están enviando, que no logran pasar esa barrera de un fan a un dibujante ya profesional. Entonces, en ese sentido, podemos guiar a los dos para decirles: necesito que leas un guión de teatro, un guión de radio, y me digas cuáles son las diferencias, y ahora haz tú un guión de cómic, que esos dos guiones son los más similares a guiones de cómic, y viceversa en el dibujo. Si tú eres un escritor y tú ya escribes bien, narras bien, tienes buenos diálogos, pues yo quiero que tengas la sensibilidad de ver un cuadro y ver las expresiones en la cara, la movilidad de las manos, hacia dónde se inclina el cuerpo, por qué se inclina el cuerpo. No es lo mismo la Mona Lisa, que es la mitad del cuerpo, a, por ejemplo, un Cristo que ya tiene mucha más expresión corporal y que simboliza algo, ¿no? Claro. En mi caso ha sido un poco diferente, porque todos los autores que tengo hasta el momento en Códice son autores que tanto dibujan como escriben. En ese caso, lo que comentaba Dante es cierto, más bien es hacer la orientación, ¿no? el acompañamiento editorial, porque muchas veces o gana más la parte de la escritura o gana más la parte del dibujo. Entonces, cuando un autor llega con nosotros, por lo general es porque está motivado por el dibujo, casi siempre es así en este caso, pero sí traen una idea de una historia, sí traen una idea de qué es lo que quieren contar. Entonces, justamente a Códice Comics lo que se le ha distinguido, caracterizado, es que nosotros les enseñamos a hacerlo. Entonces, hay un curso que impartimos previo a su proyecto, y en ese curso justamente es enseñarles cómo puedes aterrizar todo ese cúmulo de ideas, toda esa cantidad de cosas que se le han ocurrido, para que se puedan primero escribir, porque es la base, ¿no? Y luego poder ilustrar con base en un guión. Entonces, sí es importante, como mencionaba Dante, que conozcan las dos partes. Y para eso estamos los editores, ¿verdad? Para darles justamente esa orientación y esas herramientas que pueden hacer que comuniquen en ambas partes, ¿no? Tanto la parte escrita como la parte ilustrada.
Bueno, a mí algo que me ha llamado mucho la atención de la Mini Expo es precisamente que es el trabajo conjunto, ¿no?, de dos editoriales. Entonces, pensando en ese sentido, que es una colaboración de dos editoriales, además de que siento que es algo muy importante, yo quisiera preguntarles si hay alguna colaboración diferente a futuro. O sea, ya sabemos que está la Mini Expo, pero ¿están pensando en algún tipo de colaboración entre las dos editoriales más a futuro, algo diferente, no sé, algo que estén pensando? Un crossover entre personajes, ¿no? Pues hasta ahorita nunca lo hemos platicado, no lo hemos mencionado. Yo creo, digo, no es algo imposible, pero también cada editorial tiene algo que se llama línea editorial, ¿no? Y a lo mejor ahí lo complicado realmente sería empatar ese tipo de contenido, porque cada uno en su espacio, en su editorial, pues tiene como muy definido un rumbo hacia cuál va, ¿no? Los proyectos que tiene The Word están muy bien marcados, muy bien definidos, los que tiene Cozy también, y yo creo que eso es lo que ha pasado, que no nos ha llevado a pensar en alguna colaboración además del Expo, ¿no? Pero vamos, es algo que no es imposible, ¿no? El hecho de poder hacer, como dice Luz, un crossover, implicaría encontrar un punto en donde esas líneas editoriales justamente puedan converger y saber hacia qué público va a ir una historia que cuente algo nuevo con todo lo que se contiene de ello, ¿no? Pero vamos, no sé. Sí, en ese sentido, ¿no? The Word lo que se ha caracterizado es de que tenemos planeaciones bastante largas, donde trabajamos con lo que tenemos en el momento, ¿no? Por ejemplo, los primeros libros eran libros que eran autoeditados, y en ese momento tenía un colaborador que se llamaba Ricardo, que él estudió letras y me ayudaba en parte de corrección de estilos. Entonces, con lo poquito que teníamos en ese momento, ya hicimos planes para los siguientes años. Ya luego se van anexando más artistas, más escritores, y con lo que teníamos planeamos más a futuro. Entonces ahorita ya por estos años ya tenemos una planeación larga, y cual yo creo que cuando acabe esa planeación podremos sentarnos a buscar colaboraciones, a relajarnos, también porque a veces los crossovers son muy buenos, siempre y cuando haya como que un tiempo, ¿no? Un tiempo de, bueno, vamos a hacer el guión, vamos a hacer el storyboard, vamos a buscar a los dibujantes, y ahorita hay una gran cantidad de personajes, ¿no? La verdad sí hemos querido meter personajes de antaño, por ejemplo a Don Catalino en alguna de nuestras historias, o sea, para rememorizarlo, para recordarlo, para hacer ese gran personaje que fue, y personajes incluso que fueron del cómic y ahorita ya son de dominio público. Ok, última ronda de preguntas. Aquí yo tengo una duda, bueno, sobre sus editoriales. ¿Existe algún género que no se atreverían a publicar y por qué? ¿Algún género? No, es que sí hemos tenido pláticas de casi todos los géneros, o sea, de publicarlos todos, y obviamente es en el sentido de que se tendría que crear como una marca anexada, o sea, por ejemplo, The Word es la principal, luego sale The Word News, luego sale The Word Edition y The Word Blog para diferentes públicos que digan, sí es The Word, pero está enfocado en este público. Entonces sí sería factible casi cualquier género. Por ejemplo, hemos pensado en decir The Word novela gráfica. Pues por parte de Cozy, géneros como tal no están limitados. Lo que sí son algunas temáticas. Cuando hicimos nuestra guía editorial, ahí sí dejamos muy claro ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el manga japonés hay cosas o géneros que son de temáticas que a lo mejor acá no serían como muy bien vistas, ¿no? Por ejemplo, no sé, las lolis
es un poquito un tema de tocar con pincitas, ¿no? Porque estamos hablando de protagonistas que son menores de edad, pero romantizarlas o sexualizarlas es algo que no. Entonces, como que ese tipo de temas, pues definitivamente no. También algo que está muy marcado es tal cual, demonismo, espiritismo, cuestiones de ese tipo, tampoco las abarcamos. Y pues hay ciertos temas, ¿no? Igual política, por ejemplo, como tal, es una cuestión que no nos interesa abarcar, aunque es un tema social y es importante, pero el hecho de que somos totalmente apolíticos y apartidistas y no nos involucramos en ese tipo de cosas, sino que hay mejor una postura neutral en ese sentido, pues también no abarcamos como tal ese tipo de temas. Entonces no es tanto lo de géneros, el género creo que es bastante libre, bastante amplio, pero si el eje central o conductor de X o Y género va a ser alguno de esos temas que pues más que unificar o compartir tienden a segregar y dividir, pues mejor preferimos no abarcarlos. Aunque respetamos obviamente todo tipo de temáticas y géneros que existen, ¿no? Pero sí está como marcado el límite de lo que sí podemos abarcar y lo que no nos interesa como tal. Muy bien. Dicen de los géneros, ya quedó todo claro, pero por ejemplo, ¿qué nos podrían decir sobre alguien que quiera publicar un cómic creado al 99% con inteligencia artificial? Bueno, en ese caso nosotros, y retomo ahí la idea del generar educación, generar cursos, enseñarles a los autores. Cuando un chico llega con ese tipo de cuestiones es, ok, pues a lo mejor fue tu escapatorio, tu herramienta que tuviste a la mano al momento para poder expresar la idea que quieres. Ahora te vamos a enseñar a que lo hagas tú, ¿sí? Si tiene la disposición a hacerlo, pues obviamente nosotros le enseñamos, ¿no? Una postura que definitivamente en el rubro del cómic por lo menos está muy mal vista, esa parte de generar todo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues la realidad es que al ser un medio que en un gran porcentaje es artístico, pues definitivamente no se lo podemos dejar a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el arte es algo humano, entonces debe de tener ese contenido. Ahora, ojo, sí sirve como una herramienta para acelerar ciertos procesos, para complementar algunas cosas, puede ser, tal vez, pero no que esté generado completamente por inteligencia artificial, porque pues entonces no contrato al autor, mejor contrato a la IA, ¿no? Para que lo haga. Entonces pues no tiene caso. Al menos esa es la postura de Codes y Comics, ¿no? Si existen a lo mejor editoriales que dicen, no, pues sí, te damos la oportunidad de que lo que generaste con IA lo publiques, pues adelante, digo, tampoco tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero la postura de Codes y Comics es no podemos publicar algo que no haya hecho el autor. Es una postura muy similar a la nuestra, de que la simple creación de un personaje, desde su concepto, el dibujo, la narrativa, es creo que el peso que se necesita en una historia, y obviamente la IA lo genera, o sea, combinando una infinidad de conocimientos, pero la verdad nada más utilizamos la IA como, por ejemplo, una referencia, que o una idea básica, o si acaso no sabría llamar el corrector ortográfico de un sistema para quitar las fallas o que nosotros la veamos, pero son herramientas. Más no podríamos decir que el autor lo creó al ver una herramienta que tiene tantas características. En otro sentido, a mí me gustaría que, por ejemplo, un autor me dijera, es que aquí tengo el storyboard de economía y lo voy a pasar a mano, ¿no? Y eso ya será otra cosa. Perdón, ahí una pequeña y rapidísima experiencia. ¿Te acuerdas cuando hicimos la primera edición del evento? Que les decía al inicio, lo hicimos como en una semana.
Entonces Dante me pidió hacer el diseño para empezarlo a promocionar y todo. Y yo hice un dibujillo así con un Sharpie, sencillo, a mí estaba hasta feo, ¿no? De hecho, ahí, un niño con un libro, y pues nada más en negro, ¿no? Sobre un fondo blanco, listo. Y entonces le tomé foto al dibujo y lo pasé por un filtro de IA, porque mi idea pues fue, o sea, lo hice yo, lo único que quiero es que complemente ahí algunas cosas, ¿no? Le metí colores y demás. Y de todas maneras yo nada más recorté la figurita esa, no puse todo lo demás que tenía. Y con eso armé el primer promo y pues empecé a mandar a los autores que iban a participar. Y lo empezaron a publicar en sus redes. Y inmediatamente cayó el ataque de mucha gente diciendo: ¿cómo puede ser que tú eres autor y dibujante y te dices artista y estás recurriendo a la inteligencia artificial para hacerlo? Entonces ya lo platicamos Dante y yo y me dijo: sí, es que yo de hecho, por ejemplo, él me dijo desde ahí, ¿no? Yo sí le pongo ese límite a la cuestión de utilizar la IA por lo mismo, ¿no? Porque incluso no todos lo van a ver de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Literal, agarré el dibujo así tal cual, que yo decía, pues hasta se ve feo, ¿no? Porque está todo dibujado así al aventón. Y con ese así tal cual hecho de Sharpie lo ocupamos para la imagen del primer evento. Y incluso ya cuando les mandé los nuevos promocionales a los autores, que nos dijeron: ay, pero sí está bien bonito, así está muy bien, así déjalo. Y dije, bueno, pues bueno, yo parece que no era el objetivo, pero esa primera vez lo hicimos así tal cual, ¿no? Entonces, y en las siguientes ediciones, pues sí, ya con un poco más de tiempo, ya me puse a diseñar como normalmente luego, ¿no? Primero el dibujo a mano y todo, después vectorizo, meto colores y todo, o sea, es todo el proceso humano, ¿no? Pero sí fue como que una experiencia ahí que igual, pues de algún modo al menos a mí me abrió los ojos de decir, bueno, sí hay un límite en cuanto a eso, porque la gente sí lo recibe y lo toma como, oye, eso no lo hizo un autor, ¿no? Y tienen toda la razón. Bueno, ya para ir cerrando y terminar mi participación, ya mencionaron, retomando mi primera pregunta, mencionaron que a pesar de que a lo mejor la atención del público no estuvo este fin de semana con el mundo del cómic, pero me parece muy importante su respuesta en la que mencionaron que a pesar de eso decidieron darle continuidad, ¿no?, al evento, porque era importante que tuviera la continuidad así que el tercer año, ¿no?, realizarse. Entonces, en ese contexto, me imagino que ya estarán pensando en una próxima edición. Entonces, podríamos tener algún adelanto o tener alguna ya idea. ¿Estarán pensando en la próxima edición para el próximo año o es muy pronto para pensarlo? Bueno, en el caso de Deadwork siempre tiene en contemplación tres factores importantes, que es la divulgación, la publicación y la distribución del cómic. Y la divulgación empieza con, por ejemplo, estos eventos. Y sí, nosotros siempre hemos estado contemplando en hacer un evento mediano, bueno, chico, grande, si se dan los factores. Y curiosamente nosotros estamos planeando, o sea, un artista tiene un sueldo y un salario fijo, conoce sus limitaciones y dice, bueno, si me avisas hoy, estamos a julio, que el siguiente año va a haber un evento, puedo ahorrar 11 meses y no me afecte en los planes a futuro, porque es un riesgo económico el venir, transportarse, que no haya gente, que no haya venta. Entonces nosotros damos pensamos en esos factores en ese sentido, y los artistas están muy encantados con los eventos, con esta clase de eventos donde se les da su espacio, son el centro del evento, no es como en otros eventos donde el escritor y dibujante del cómic está al fondo de la flecha, ¿no? Y se ha llegado a pasar, Literal, sí. Ajá, se ha llegado a pasar. En esa cuestión sí estamos pensando en más eventos el siguiente año, y ya con pláticas bien con AR, ya dar fecha o lugar. Sí. Concisa respuesta, muy concisa. Pues esto vendría siendo todo, les agradecemos, muchas gracias, porque algo que he visto mucho en los autores de cómic a modo de queja y sugerencia también es que
varios no se dan cuenta de que hay medios que se dedican a difundir el cómic. Entonces, cuando nos invitan a nosotros, los creadores de contenido especializados en cómic, a los difusores que lo hacemos con esta intención, pues también nos facilita mucho la vida. Y pues gracias, porque pues sí, recibir estas invitaciones también no es tan fácil. A veces uno va a hacer la cobertura y se siente más como el colado que parte de. Entonces, pues gracias por invitarnos. Y creo que sí van a dar unos reconocimientos entre ustedes, ¿no? No, eran los honores. Los honores. Ah, bueno, pues Mini Expo Códice de Word otorga el presente reconocimiento a Daniel Romero de Iriaro, dije su identidad secreta, por su destacada participación en el evento de difusión a la lectura y narrativa gráfica mexicana Mini Expo Códice de Word. Muchas gracias. Mini Expo Códice de Word 2026 otorga el presente reconocimiento a Dante David Flores Alegre por su destacada participación en el evento de difusión a la lectura y narrativa gráfica mexicana. Gracias. ¿Quieres decir algo final? No, pues muchas gracias, gracias a ustedes también por este tipo de coberturas, nos ayuda muchísimo con la difusión igualmente, y muchas gracias por su presencia, por este compañerismo, muchas gracias también a todos los que ven el contenido que generan ellos, gracias a todos ustedes, y gracias a Dante también por esta oportunidad de poder llevar a cabo una vez más este evento. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos por parte de la nueva historieta mexicana, que es de Querétaro, está la vocera Princesa Sortilegio, tenemos a... Comics Fan, CDMX, así me encuentran en redes. Y la Rotonda Comiquera y el Viaje del Sonámbulo, pues aquí de la Ciudad de México, y pues hasta la siguiente. Ok, pues estamos aquí de nueva cuenta en una conferencia más, una plática más dentro de este gran evento Mini Expo Códice de Word, tercera edición. Nos ha dado muchísimo gusto que pues, el año pasado también estuvimos con ustedes, el antepasado también estuvimos con ustedes, nos han acompañado durante las 3 ediciones de este evento. Tanto Selene Cordero como Ignacio Loranca, que bueno, pues ahorita por cuestiones de salud, el buen Nacho pues anda medio fuera de combate, pero pues ya está a salvo, ¿no? Ya está mejorcito y ahí va poco a poco recuperándose, pero pues Selene, pues, como digna representante del editorial FI Studios, pues nos acompaña el día de hoy, y pues yo le pido un aplauso a las personas que estén aquí para que... Bienvenida nuevamente, Selene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Nos estamos viendo el partido! No es cierto. Sí, en épocas mundialistas, tenemos exactamente en épocas mundialistas la final, este evento. Pero bueno, no, eso no nos detuvo, la verdad es que seguimos muy contentos de poder contar con los autores que pues han ido formando poco a poco la base moderna de lo que es la narrativa gráfica. Y pues de eso es justamente de lo que vamos a platicar hoy. De hecho, el tema de esta plática se va a centrar justamente en los retos a los cuales los ilustradores se enfrentan en la actualidad. Y justamente, pues bueno, vamos a platicar de eso con Selene, porque pues, ella es la ilustradora de todo este maravilloso trabajo que se tiene aquí y que se trabaja en conjunto con el buen Nacho Loranca, que es el que escribe las historias, ¿verdad? Sí, así es. Selene, ¿cuánto tiempo tienes ya dentro de esto y cómo iniciaste en el mundo de la ilustración para el cómic? ¿En serio quieren que les diga? Tengo desde el siglo pasado. ¡Wow! Eso ya. No, eso pues, no es tanto. Suena ominoso, pero sí. Profesionalmente, más o menos profesionalmente, en 1998, pues entré a la editorial Egea como estudiante
nos dieron clases con el maestro Alberto León. Y luego, pues, como en el 2000, 1999-2000, empecé en Chicos Trabajadores, que no era para toda la familia. Y de ahí a UFO, y de ahí haciendo pintura textil, bueno, pintura para vestidos de 15 años y ilustración de moda. Entonces, de ahí a hacer comisiones y ya después nos juntamos con Nacho Loranca y algunos otros dibujantes a hacer cómics. Ahorita tenemos las aventuras de Fiction Boy y Scientific Girl y Pablo y el Corro de Star, que es una novela gráfica autoconclusiva. Son trabajos de lo más reciente que existe, ¿no? Así es. Ese paso por Egea, digo, o sea, para quienes no saben, pero es importantísimo porque, pues, quizá fue una de las últimas grandes editoriales que sí se dedicaban a la narrativa gráfica, ¿no? Y justamente, digo, hace no mucho, en este mismo año, vi que un chico bastante joven estaba haciendo como investigación acerca de algunas historietas en México y curiosamente por ahí puso una de esa editorial y decía, ¿alguien sabe acerca de eso? Aparecía tu nombre porque está en las tramas digitales o algo por ahí, ¿no? Debe ser Sex School, que era una historieta tipo manga hecha por, ay, ¿cómo se llamaba este muchacho? Daniel García, y escrita por el Lobo Vázquez o Velázquez, Lobo Vázquez, no me acuerdo bien su nombre de este muchacho, pero ya no es muchacho, pero bueno. Ahí tú hacías la parte de colocar justamente los medios tonos ahí, ponerles diferentes tonalidades, porque esa revista salía en blanco y negro, ¿no? Sí, las tonalidades en gris lo hacía con un plugin japonés de Photoshop. Entonces, de hecho ese plugin ya no jala en el Photoshop moderno. Pero fíjate, esa parte, y por eso mencioné esa cuestión, es porque son cosas que a lo mejor muy al inicio, pero ya se empezaban a utilizar tecnologías para ilustración, ¿no? Fueron justamente los inicios de ilustración digital, ¿no? Así es. En ese entonces solo teníamos Photoshop y Corel. Tal vez el Painter, que era de Corel, y párale de contar porque los demás eran un poquito subterráneos como el Open Canvas. No sé qué otras cosas había. Debe de haber el GIMP, también estaba. Era un mercado bien chiquito de aplicaciones para dibujo y para diseño. Y ahorita tenemos que el Clip, que Krita, que Uso Medibank. ¿Qué más tenemos? Sí, o sea, la tecnología de algún modo sí ha ayudado a pues, emplear y poder agilizar, ¿no?, el trabajo. Sí. Incluso pues herramientas también, ¿no? Las tabletas digitalizadoras que antes eran como más sencillitas, ahorita actualmente se ven como pantallas, Sí, que directamente dibujas como si fuera en papel. Pues ahorita estoy usando una tableta graficadora, pero hay unas cosas. Antes era el puro Cintiq, el puro el Wacom, y ahorita casi todas casi todos tienen una tableta o una pantalla. Por ejemplo, tenemos que XPN, las tabletas que con Android, tenemos las graficadoras que se conectan ya sea al Android o a la PC o a la Mac. Y pues Mira, te ha tocado ver la evolución justamente de eso. Ya un punto que quiero que toquemos es
seguramente digo, te tocó trabajar con grandes maestros que venían del dibujo tradicional, el dibujo análogo, con materiales, con un montón de marcadores, pinceles, tinta, plumillas, etcétera, ¿no? Y luego empezó a aparecer este tipo de tecnología. No sé si en algún momento en esa época hubo un poco de reticencia de los maestros de antes a lo que se empezó a hacer en ese entonces. Sí, todavía había un montón. Yo misma sí era muy... Todavía me resistí. No, en esa época todavía no era tan vieja como estoy ahorita. Pero sí, yo acuarelas y los grandes maestros usaban gouache o usaban acrílicos. Entonces yo estoy en una transición de vieja a nueva escuela y empecé a hacer ilustraciones en Photoshop, en el Photoshop 3. O sea, en cuentas. No, mejor no. Estaba en Photoshop 3, el Corel. Recuerdo que en la escuela de computación en la que iba, solo había una computadora que corría Windows 95 y corría Corel 2, creo. O sea, sí, fue el siglo pasado, el milenio pasado. El milenio pasado también. Y había una técnica que antes se ocupaba muchísimo, que eran las aguadas, ¿no? Para dar diferentes tonalidades de grises en las tintas. Pero por ejemplo a ti ya te tocó esta parte justo de lo de las tramas digitales. Sí. Y pues es una forma de agilizar tremendamente el trabajo, ¿no? ¿Cuál es el contraste ahí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es en el medio líquido, medio sólido. Es la principal diferencia. El medio líquido será la tinta china, que la diluíamos en diferentes proporciones para darnos básicamente 3 tonalidades. Y con esas 3 tonalidades le dábamos todo. O sea, tonalidades para claro, medio y muy oscuro. Hasta el 70% de oscuro hacíamos grises. Ya después, en una tienda que está por el Metro Valderas, se llamaba, o se llama, no sé, Arte y Material, y ahí conseguíamos tramas de plástico, bueno, ¿cómo se llama el...? Que les decían tramas mecánicas, ¿no? Sí, tramas mecánicas, y ahí comprábamos un montón, ya para entonces eran saldos, y las comprábamos de a 5 pesos. Porque además esos venían de fuera, ¿no? De Japón. No. Ah, caray. Esos se fabricaban en México y tenía su etiqueta de... Lástima que ahorita ya no tengo ninguna. Entre que me las acabé y ya se echaron a perder. Pero sí venían así con su etiqueta de hecho en México. Y, wow. Sí, wow. Y con esas, hacemos unos facsímiles de tramas digitales como en Japón. Ya después, digitalmente nos tuvimos que hacer un montón de trucos. Ya de hacer unas tramas con un filtro de esos de Photoshop que se llamaba, ay, no recuerdo, ya hace un montón que no hago Photoshop. Se llamaba tramas de... Uf, no recuerdo. Ok, pero sí, o sea, el punto es que a lo mejor lo que te llevabas en tiempo en estar con las tintas y todo eso, al aplicarlo en una trama digital, pues, o sea, se sintetizó muchísimo, ¿no? Sí, no y sí. Porque tenemos que llevar ese conocimiento análogo a lo digital. Hay cosas que siguen siendo lo mismo. Las teorías de color y de sombras tienen que ser ya son lo mismo, pero bueno, en la aplicación tienes que saber hacia dónde fuentes de luz, hacia dónde van las sombras, hacia dónde se proyectan las sombras para darle ese
ese matiz, pero en trama digital. Claro. Ahora, la ventaja que tengo con el programa que estoy usando, que se llama Medibank, es que todos esos grises los puedo convertir a tramos de punto. Ujú. Tengo un tutorial en YouTube para hacer eso y en 3 programas, porque lo sé hacer en Krita, lo sé hacer en Photoshop y lo sé hacer en Medibank. Ok. Sí, justo a esa parte iba, porque actualmente pues ya tienes, primero, muchísimas alternativas a la mano, ¿no? Sí. Pero también depende de cómo utilizarlas. Pero ese punto que mencionaste yo creo que es bien importante, y eso para cualquiera que quiera dedicarse a la ilustración de cómic o de cualquier tipo, es bien importante. El hecho de tener un programa que te puede resolver cosas muy rápidamente no quiere decir que te tengas que saltar la teoría. Exacto. Sí hay trucos, hay trucos pero tienes que aprenderlo primero para tú corregir a tu programa o tú corregir a tu inteligencia artificial, tú corregirle, darle una inteligencia humana a tu inteligencia artificial. Claro que solo es una herramienta, tanto Clip Studio, Medibank, Photoshop, tú llámalo, tiene que tener una corrección con tu inteligencia humana. Claro. Porque si no, tú dejas hacerlo a la máquina y no, pues, te interpreta. Eso es justamente un punto que quisiera que tocáramos, porque, vamos, actualmente muchas personas ya se concretan tal cual, incluso lo presumen de algún modo, en decir, todo este cómic completito lo hice con inteligencia artificial. Y realmente tú cuando lo ves, pues te das cuenta de cosas que son muy sintéticas, ¿no? Muy, pues no decir falsas, sino más bien se ve que no son humanas, ¿no? Y arman completamente páginas de cómic y todo esto, y obviamente no pasa por ese filtro que dices tú de yo lo puedo modificar, lo puedo corregir, lo puedo mejorar para que suceda. Actualmente existe realmente un reto en ese sentido para los artistas, para quienes vienen desde escuela antigua, hecho a mano, y que después tuvieron que pasar por estas tecnologías y todo. ¿Actualmente es un reto para los artistas? Sí y no, porque una máquina de inteligencia artificial no te puede hacer una obra en papel físico, a menos de que le enchufes la impresora, o a menos de que le enchufes un lápiz a un robot mecánico. Sí los hay, pero, híjole, es que no hay como la magia de tener una cosa análoga, tener así mi cómic impreso o tener una lámina de un viejo maestro, una lámina, no sé, de Ayur, Pegaso, de Aviña. Bueno, Aviña sí los tiene bastante caros, pero vale la pena. Sí, claro. No es lo mismo de tener un cómic original, así las páginas tangibles. No es tanto lo que tú estás viendo, sino lo tangible. Es lo que muy rara vez te va a dar lo digital o la inteligencia artificial, lo tangible. Sobre todo las generaciones más nuevas, más jóvenes, están muy convencidos de que a lo mejor ese es el futuro del arte, de la ilustración. Sin embargo, lo que decíamos también hace rato, nos estamos brincando la teoría y todo este tipo de cosas. ¿Tú cómo recomendarías a los jóvenes? Porque por lo que nos comentas, no es que estés en contra de la IA, sino que es una herramienta y hay que usarla como tal. Pero se tienen que preparar de todas maneras, ¿no? Estudiar, investigar, tomar cursos.
¿qué más se les puede recomendar? Pues que intenten hacer arte en papel, porque es la base de todo lo que ves en inteligencia artificial o digital. El hacerlo, aunque sea con un palito en la tierra, es la base. Uh-huh. Sí, porque esa parte, creo yo, no sabemos realmente qué pueda suceder a futuro, pero es muy difícil que el arte tradicional llegue a desaparecer, ¿no? Es cierto que las tecnologías lo que hacen principalmente es que sea más rápido, sea de menor desgaste físico, de menor inversión de tiempo y a lo mejor hasta económica, utilizar las tecnologías, ¿no? Pero siempre va a ser de muchísimo más valor el arte palpable, ¿no? El arte hecho por ser humano. Sí, fíjate, yo creo, no sé qué piensan los jóvenes, yo ya no estoy joven, aunque no se me vea. Este año cumplo 50 años y mi generación es así como que el sándwich entre lo totalmente análogo. Creo que lo más mecánico que había, bueno, han sido el offset, las tramas mecánicas, el clip art, cositas que puedes recortar y muchos trucos que teníamos para evitarnos las repeticiones. Por ejemplo, yo mandaba a hacer fotostáticas de algunos escenarios que se iban a repetir o de multitudes. Uh-huh. Por ejemplo, hice uno que no salió de unos que eran 100 ninjas o 1000 ninjas, no me acuerdo qué, pero se supone que iban a salir un montón así de ninjas. Entonces agarré, dibujé algunas, los fotocopié, los pegué, hice reducciones y los pegué y me ahorré un montón. Pero, y de todas maneras fue trabajo hecho a mano. Fue trabajo hecho a mano y los pinceles que uso en Medieval o en Photoshop también los hago yo a mano. O sea, todo es trabajo mío, pero simplificado. Uh-huh. Puedes decirle a una IA, mira, este es mi dibujo, anímamelo. Este es mi cuadro 1, este es mi cuadro 2, este es mi cuadro 3 y simplificado. Sobre todo si eres lo que haces no solo hombre, Uh-huh. no, bueno, persona. Si eres orquesta de una sola persona, como nosotros que todos los gráficos lo hago yo o lo mando a hacer con algún diseñador gráfico, pero fíjate, todo lo hago yo. Uh-huh. Y pues tengo que simplificar porque si no, como de todos modos me tardó un montón en hacer cada cómic. Por ejemplo, me costó año y medio, 1 o 2 años cada uno, y me costó como un mes, que es de 12 páginas. Imagínense, si no simplificáramos, Claro. nos llevaríamos Toda la vida. toda la vida. Por ejemplo, tengo aquí un escenario que es en 2 páginas, que es un montón así de cadáveres. Ay, a verlo, hay que abrirlo, hay que presumir. Vamos a presumir. Así. Está un poquito oscuro. Mira. Pero hice como 4 partes de humano y entre pies y cráneos y Está muy detallado, hasta los árboles, sí, de hecho, todo. algunos árboles son clonados, algunos No parece. creo que estos son clonados, no me acuerdo bien. Y agarré un pincel que me vendieron en Medieval para Halloween, que eran cráneos, y también así, todos los cráneos así. Sí, cráneos volteados, cráneos hacia afuera, cráneos que se me ve lo de aquí, todo eso fue ese pincel especial de Halloween.
justamente lo que mencionas, ¿no? De repente buscar esos truquitos para poder simplificar la cuestión del trabajo. Si no tuviéramos tecnología, muchas cosas serían repetitivas, y no terminaríamos. Claro. Imagínate antes. Sí. Actualmente, digo, pues tú ya sabes todo eso y lo has utilizado y sabes dominarlo. Entendemos que es simplificar para generar el trabajo, ¿no? Rápidamente. Pero en tus tiempos libres, cuando tú ilustras para ti, cuando estás haciendo algo para algún amigo, para regalarle a alguien, ¿qué es lo que disfrutas más hacer? ¿Ocupar digital? ¿Ocupar las técnicas tradicionales? A lo mejor fusionas cosas. A ti personalmente, ¿qué es lo que más te llena? Pues simplemente hacerlo. Porque ahorita mi escáner se estropeó y ya no puedo digitalizar mis obras más que tomándole una foto con el celular. Pero simplemente es hacerlo porque sigue siendo tu mano en la tableta o en la pantallita o así con el dedito en el celular en la tableta, sigue siendo tu mano. Esa parte me gusta, fíjate, porque a mí que me ha tocado dar clases, impartir clases, también hacia la parte del diseño gráfico, yo soy muy de la idea de que no hay que imponer cosas, ¿no? A las nuevas mentes, a las nuevas generaciones. Y he tenido alumnos que diseñan en el celular, dibujan en el celular y con el dedito. Y la verdad, digo, las generaciones de antes no lo sabemos hacer. Yo en lo personal no te hago nada en el celular, no puedo. Pero ellos con una agilidad increíble lo desarrollan en el celular. Y entonces llega el punto en donde yo como profesor les digo, adelante. Es que acá no es el punto de que tienes que ocupar esto en específico, sino que ocupa tus medios, lo que tú tienes a tu alcance, lo que es más fácil para ti, pero sí debe de haber bases, ¿no? Sí, fíjate que siento que las nuevas generaciones viejitas, o sea, nosotros los X, al ser una generación sándwich entre lo análogo y lo digital, Que vimos de todo. estamos súper abiertos a que los chiquillos hagan cosas con cualquier técnica, con cualquier técnica digital, hasta con Canva. Es que, uy, cómo criticaron que todo lo hicieron en Canva y ahora cómo critican que todo lo hicieron en inteligencia artificial, pero sí necesitas para hacer algo en inteligencia artificial tu propia creatividad, explicarle bien a tu inteligencia artificial como qué es exactamente lo que quieres. Y si algo le tienes que arreglar, ya lo arreglas con tu manita, solito, digitalmente. Porque, hijos, porque si seguimos haciendo lo mismo, ya sea en inteligencia artificial, o en Canva, o en Photoshop, híjoles, te vas a hacer repetitivo. Estaba yo viendo un post de Daniel que decía que yo vi un cartel de un restaurante al que yo quería ir, pero lo vi de cierta manera, con cierta identidad gráfica, pero vi otro restaurante en la misma zona con esa misma identidad gráfica y vi otro y era igualito con esa misma identidad gráfica. Entonces, si todos usamos la identidad gráfica de una IA, Claro. vamos a caer en lo que nos decían los señores de las editoriales anteriores. Te vas a hacer repetitivo. Y no es que sea una tendencia. Una cosa es una tendencia de ser, no sé, un crayonazo en el fondo de tus letras. Si tú le imitas al crayonazo, entonces vas a tener identidad. Entonces, buena inteligencia artificial. Yo no quiero esto, házmelo así de otra forma. Yo creo que en esa
forma tienes que empezar a buscar tu identidad, aunque uses de herramienta la inteligencia artificial. No, y claro, o sea, a final de cuentas, como todo lo que hemos platicado hasta ahorita, tiene que ver con prepararse, tener bases, utilizar la inteligencia humana, aunque ocupemos la inteligencia artificial, aunque ocupemos herramientas digitales, y siempre creo que esta cuestión de poder, tenemos la facilidad de poder fusionar, ¿no?, todos los medios y crear cosas muy bonitas, muy padres, como todo lo que tú haces en tu trabajo, sabiendo utilizarlo, ¿no?, sabiendo en dónde ocupo esto, en dónde ocupo lo otro. Exacto. Sí, si quieres hacer cómic humano, tienes que ponerte a sentarte, a estudiar anatomía, un poquito de arquitectura, teoría de color, Claro. ¿qué más? Narrativa gráfica. Sí, sí. Tienes que ponerte a estudiar hasta para poner los globos. Claro. Pues sí, he visto también, Los textos igual. también fui letrerista con otros historietistas, con otros comiqueros. También fui letrerista y tienes que tener también mucha técnica para trabajar con tu letrerista. Porque sí, he visto cada aberración gráfica. Claro. Por ejemplo, me ponen una persona que está aquí y está acá, pero habla la persona que habla acá primero y no puedo. ¿Qué hago, muchacho? Sí, sí, sí. Y sí, hasta les he pedido permiso para mover la figura. No lo mandes así. Sí, por favor, diles que me den espacio, hombre. Y a tus suscriptores bueno, Nacho, que no me hagan sus muros Diálogos unos gigantísimos. momentos. Sí, sus muros de texto. Sí. Muchacho, por favor, sintetízame. Lo bueno es que Nacho me dio permiso de sintetizar sin Sin que se desviarme, pierda, ¿no? sin que se pierda, sin que me desvíe de eso. Sí, ese es el pacto que hemos hecho, de que puedes ponerle de tu cosecha, puedes meter cosas, Aquí metí cosas que no había. Ok. Y creo que no. Pero la esencia de todo lo que Nacho ha escrito, no lo toqué. No se pierde, ahí está. No se pierde. Puedo hacerlo, pero no cortar, no cambiar, Sí. no modificar mucho. Claro. Acercándonos ya al final de esta conversación que hemos disfrutado muchísimo, la temática era el reto, ¿no?, del ilustrador actualmente. Pero yo lo que veo es que para Selene no hay reto. Selene ha experimentado todo esto, como dices tú, la generación sándwich, le ha tocado ver de todo. Sí. Pero bueno, pues vienen muchísimas otras generaciones que siguen haciendo, que siguen aprendiendo. No hay un reto como tal, sino que hay que hacerlo y hay que afrontarlo. Pero ¿cuál es el mensaje que Selene Cordero le deja a los nuevos que puedan venir con la intención de hacer ilustración para narrativa gráfica? Pues aprendan mucho, háganlo y su trabajo enseñen. No tengan miedo, no le tengan miedo a los viejitos, no mordemos mucho. Es que habemos generación X medio gruñones, habemos generación X que estamos bien abiertos, me traes tus paginitas aunque sean de papel de baño, pero ya no somos como las otras generaciones que esto sirve, esto no sirve, sino creo que nosotros tenemos esa herida abierta todavía de que los antiguos maestros del mal, del mal, eran unos viejos gruñones y cuando te decían no sirves, era un tormento. Claro. No nos tengan miedo los ancianos,
Y si se encuentran con uno de esos, simplemente ya, descártenlo, me voy con, no sé, con Pegaso, conmigo, con Derry, con Códice, con quien tenga una escuelita, o busquen cosas en YouTube, por ejemplo, Naoki Saito, me ha modificado un montón mi dibujo también, no recuerdo esta. Pues yo también tengo un canalito de YouTube, pero medio descuidado, pero sí hay cositas ahorita, así que yo creo que sí les funciona. Se llama igual que yo mi canal de YouTube. ¿Qué más? Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Elena. De verdad creo que esto, quien quiera que lo vea, se lleva una grata experiencia de todo esto. Vean el trabajo de Selene, conózcanlo, vean a los eventos en donde se presenta el trabajo de Nacho y de Selene, conozcan las historias, pero también dense el tiempo de observar las viñetas, de ver cómo están hechos los dibujos, de entender por qué fue de una forma o de otra. Actualmente también una cosa que es muy importante para aprender a hacer narrativa, pues es consumir la misma narrativa. Entonces, acérquense al trabajo de Selene porque van a aprender muchísimo del gran trabajo que ella ha hecho. Muchísimas gracias y bueno, vamos a hacer igual que en las demás conferencias, les estamos entregando un pequeño reconocimiento a nuestros expositores porque pues toda esta información es increíble y pues agradecemos muchísimo que siempre estén dispuestos a compartir con todos nosotros. Entonces pues la Mini Expo Códice DeWorld 2026 otorga el presente reconocimiento a Selene Cordero por su destacada participación en el evento de difusión a la lectura y narrativa gráfica mexicana Mini Expo Códice DeWorld. Muchísimas gracias. Gracias. Bravo. Y extensivamente pues también te vamos a pedir por favor que le hagas llegar su reconocimiento igualmente a Ignacio Loranca, que bueno, no está por acá por cuestiones de salud, repetimos, pero pues forma parte increíble de aquí del trabajo. Ahorita pegamos aquí su fantasma semitransparente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Elena, y pues vamos a continuar con el programa de conferencias también para este evento Mini Expo Códice DeWorld, tercera edición. Gracias. ¿Estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estén viendo. Esta es la última entrevista del plan y el final de la Mini Expo Códice DeWorld 2026. Y estamos aquí con el artista mejor conocido como Manu. Hola Manu. Hola, un gusto, gracias por invitarme y hola a todos de antemano. Gracias por estar aquí, se los agradezco de corazón. Y te dejo el micrófono para que vayamos viendo desde una vez. Hay varias preguntas que te he querido hacer desde tus trabajos y tus inicios, pero sí me he dado cuenta que en tus redes sociales y páginas haces mucho fan art. Sí. Dime cómo comenzaste en la industria del dibujo y en qué estás estudiando y en qué estás trabajando. Claro. Bueno, inicié, no, cualquiera empezando a dibujar lo que tenía en la mano, pero sí fueron fan art porque en mi ranchito de corazón, Ciudad Victoria, era mucho de convenciones pequeñas y llamaba la atención el fan art. Entonces, poco a poco fui haciendo eso y pues llamaba la atención. De ahí fue donde fui enganchando para crear la popularidad de un personaje o contar mis historias o incluso simplemente dar el pie a que me conocieran. O sea, simplemente fue eso. Pero todo nació de fanarts conocidos en su momento de cada convención y se me fue abriendo paso conforme veían el arte o mi estilo en cada fanart. Tal cual, el fanart me impulsó para sacar lo que ahora son mis historias. Como tal, no me dediqué a nada de esto, nada de arte para ser profesional. Todo fue a base de caricaturas o que alguien más dibujaba. Siempre veía en las convenciones que alguien más dibujaba. Y pues yo me inspiraba en eso. Yo con el plan de esto siempre me motivo a querer ser esa misma persona.
si esa persona hay un motivo para querer dibujar, yo quiero eso mismo. No me especialicé en nada, todo fue de corazón y poco a poco fui avanzando. ¿Cuál era la siguiente pregunta? El trabajo tal. Bueno, como tal, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, nada que ver a comparación de que nos gusta un poco más lo friki y que el día que no es cierto, está metiendo todo lo que es de sistemas y nos gusta, pero básicamente mi trabajo es aparte y trato de moderar mi tiempo de profesionalismo con todo lo que todo lo que conlleva con el arte. O sea, trato de ser profesional en los dos puntos y balancear esos dos trabajos, que igual de las dos formas los dos me apasionan, pero creo que uno me da la libertad de expresarme más. Así que sí, de todo corazón trato de ese balance. Incluso en cada cosa que hago se muestra ese balance de que tú puedes, o motívate, o hay que esforzarte por lo que más te gusta. O sea, si alguien como yo puede, cada persona puede. Incluso por lo más pequeño, cada meta del día se puede, sin problemas. No es lo mismo que el echaganismo. Tu trabajo es más fanart, pero ¿cómo hiciste esa transición de fanart a crear historias originales y personajes originales? Bueno, como tal, cuando ya vi que a la gente le gustaba mi estilo, pues como todo chico de repente tiene una libreta donde hace sus mini historias o crea sus momentos o sus vivencias, ya sea basados en que les gusta Naruto o tomando historias referentes a eso. Hay unos que hacen fanfics, no les voy a decir que no hice, pero en base a eso fui creando mi estilo y esas viejas historias que yo tenía simplemente en la revista o en mi libreta vieja, porque dibujaba donde podía, o si me gustaba un dibujo en la libreta, ahí mismo rayaba. Pero fui creando eso de que si ese personaje tiene algo que a mí me gusta, como Naruto, que es alegre, pero sufrió, ok, lo tomo. Pero me gusta el cómo se ve, no sé, God de Berserk, que es grande, o sea, la forma, ok, lo puedo tomar. En base a eso fui creando mis personajes. O sea, todo es de inspiración. O sea, usualmente dicen que todo ya está creado y simplemente uno se va adaptando. Sí, como tal sí, pero eso es lo bonito, que en base a otros te vas inspirando. Cada quien tiene su estilo. Como pueden ver, este personaje chiquito se fue haciendo de, pues, vivencias de lo que yo quería, estilo manga, como de lo que más me apasiona, que son los monstruos o cosas cute que no aparentan ser lo que es. Así que mi transición de cómo fue pasando de fanart a lo original fue precisamente el estilo. Ya me conocían, vi los gustos, vi mis gustos, que me fui enfocado a, más bien enfoqué todo lo que más me gustaba y poco a poco fui creando. No es fácil, pero cuando algo te gusta, que son rasgos poco a poco, van sumando un personaje que tú mismo vas amando y que no solamente tú amas, la gente lo ama. Así que el fanart te da el indicio para que empieces a comprender los personajes que alguien ya creó. De ahí puedes tomar la idea que a ti más te gusta y crear lo que más te va a apasionar, que es un personaje ya sea tuyo, que es como un OC o un OC, o un personaje para tu nueva historia, ya sea un tipo cabeza de flama de color rosa que usa una gabardina similar a la de Guts, o una pequeña bestia blanco y negro que tú le deseas poner cuernos o que tú le deseas un pelaje extravagante. Tal cual, esa fue mi forma de transicionar en lo que es mi estilo y mis personajes. Me parece muy perfecto esta evolución que hiciste, porque muchos artistas se quedan en el fanart, y hacen fanart y fanart y fanart, y a veces es un poquito triste, no, en el sentido de que no pasan a hacer sus propias historias, porque digo, ya son muy talentosos dibujando, o sea, ya nada les falta un poquito más y ya contar sus propias historias. Y cuéntanos de tu obra más reciente que está publicada en la revista The World Edition. Claro. Ok, mi obra más reciente como tal y la que más me ha apasionado para saber qué tan capaz soy es Hitruni. Hablándoles un poco, no sé si conocen la historia de Jack O'Lantern o Jack Cabeza de Calabaza, pero está basado en esa vieja historia. Típicamente
un tipo llamado Jack engaña al diablo 7 veces y cuando ya va a aparecer, no lo quiere ni el diablo ni Dios en sus respectivas áreas. Así que está condenado a vagar con un nabo, calabaza o una luz en cualquier tipo de cuento que se les haya dicho por la eternidad. Pero como tal, en resumen es eso. Y a partir de ahí transiciono mi idea. O sea, siempre me ha gustado lo que es de que, el cuento de Caperucita, pero te vamos a contar la realidad de cómo fue. Ya ven que de repente se transversa. Bueno, Kid Rooney es básicamente ese guiño a lo que para mí pudo haber sido la verdadera historia, pero dándole todos los toques que a mí me hubiera gustado. Incluso da referencia, no sé, a cuentos de Pinocho, a batallas de Dragon Ball, básicamente ese tipo de cosas. Cada quien mete un fragmento de lo que más le va gustando, pero aquí básicamente seguimos a McKenna, que es el protagonista, cabeza de flama. Es icónico, va a ser icónico porque es cabeza de flama rosa, gabardina negra, fin. Pero se basa en que él tiene una penitencia dirigida por el mismísimo diablo, pero hay un trasfondo que se va explicando poco a poco, porque al inicio de todo, y no es spoiler, se menciona al rey de las mentiras. Ya sabemos todo eso, simplemente la historia te va a ir contando de qué va a ser el rey de las mentiras o de qué trata, porque siendo una leyenda no sabes si se tergiversó, o es la verdad. Básicamente ese es el guiño que te da la historia para que la puedas seguir leyendo. Y pues me esforcé para que cada personaje se sienta vivo, se sienta atraído por la persona, por los diseños y se motive a leerla. A partir de este número, que es el 15, se puede apreciar, pero me siento muy orgulloso de que sea mi portada. O sea, ya tiene mi portada y tiene guiños a lo que se verá en los siguientes capítulos, incluso desde el 2 hasta el 5, porque ya está planeado que tenga alrededor de, que fueron 7 capítulos que habíamos comentado. Sí. 7 capítulos en referencia, porque me gusta mucho el número 7 y lo he visto en 7 esferas del dragón, 7 caballeros del zodiaco, pero me gusta mucho ese número y es el día en que nací, así que sí, ya diga que sí. Pero está muy referenciado para que esta obra me guste y les guste. O sea, trataré de dar todo lo mejor y que se sientan pues motivados a entender el mensaje que voy a dar a través de la historia. Historia y personajes en especial. Pero como tal. Yo había dicho que empezaste con el fanart y el diseño de los personajes del fanart. ¿Cuántos personajes tienes y en qué diseños te basaste, si puedes decirlos, para tu historia? Claro, por ejemplo, ahorita te puedo mencionar los 4 personajes que más se van a ver ahorita. Por ejemplo, está que quieran o no, forma parte de esta bonita historia. Conforme vayan viendo o vayan siguiendo la historia, van a comprender por qué se conectan. Pero esta pequeña bestia o quimera, tal cual es una quimera, pero su nombre es Kim-Era. Para mí las quimeras usualmente pues es un cúmulo de bestias, ¿no? Entonces cuando vi y conocí el estilo manga con Metal Alchemist o así, vi que los homúnculos o las bestias que se juntaban se pintaban de negro, o sea, eran completamente un cúmulo de cosas. Entonces yo dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero dar ese trasfondo de, puede ser una cosita y puede ser, sin albur, una cosota. Así que por eso lo decidí dar, pero le di ese toque, esa transformación a algo que yo quisiera, que yo pudiera decir, está bonito, pero es algo más. Así que este personaje se basó en todo ese cúmulo, todo ese trasfondo. En base a eso lo creé y pues me gustan los diablos, los cuernos, así que di un poco de todo eso, tanto como en Black Clover que muestran diablitos o cosas así. El manga muestra mucho potencial cuando se trata de personajes completamente de negro, o sea, incluso pueden ser de otro color, pero el negro te da mucho trasfondo a muchas cosas, mucha creatividad. En cuanto a McKenna, que es el personaje de cabeza de fuego, ese me gustó mucho
porque siempre dibujaba fuego, siempre las flamas me gusta todo el movimiento, y en el manga las flamas nada más se ven transparentes o se ven blancas, y tienen un trasfondo, un color diferente ya cuando las animan. Entonces yo quería a alguien con cabeza de flama referenciado a la historia de Jack O'Lantern. Una vez que vi eso, ya todo se conectó, cabeza de flama, pero quería que siguiera teniendo trasfondo al fuego, o sea, que no se perdiera o que diera, que llamara la atención con la cabeza. O sea, yo quería que la cabeza y el fuego fuera lo que más se notaba. Y entonces fue cuando conocí Berserk, que era ya cuando vi a Guts, y lo que más se notaba era de que alto, espada grande y capucha. Y era todo. O sea, si veías a Guts o ubicabas el personaje, lo podías describir con esas simples características. Entonces yo vi y dije, ok, eso me gusta. Lo empecé a dar como capucha, como algo que lo protegiera, y eso fue dando pie al personaje. Incluso en la portada se ve que tiene vendas y que tiene ropas viejas, dando alusión a todo lo que era medieval o todo ese tipo de mangas antiguos donde usaban pantalones bombachos y rasgados, que eran, ¿cómo te explico? Como Fairy Tail o Dragon Ball, que eran bombachos y se desgastaban y se notaban. Entonces de ahí me fui basando, y las vendas me dieron el paso a que se viera como quemado por la cabeza de fuego. Así que, como tal, de Dragon Ball, Fairy Tail, incluso One Piece, por las manos o el movimiento, se van generando los gestos de cada personaje. Incluso aquí siguen habiendo quimeras, que es este mismo personaje, y siguen siendo igual de color negro completo. Simplemente destacan por el tamaño, garras u ojos, porque usualmente cada quimera que creo, quiero dar ese trasfondo de que se vean bonitos, pero tienen un ojo y una bolita al lado, que es su segundo ojo, o tienen 4 ojos en total. Tal cual, lo que son ellos, incluso la Herrera, que es un personaje que ya se va a conocer aquí, y se ve en la parte de atrás de la portada. Hacen referencia a todos esos personajes mecanizados o que se pusieron prótesis y con el cabello levantado, tipo Saiyajin, pero dándole mi estilo para que no parezca Saiyajin. Y tal cual así fui creando los personajes. Cada cosa que yo veía fui tomando lo mejor. O sea, igual que como veía los fanarts, había fanarts que hacían de Dragon Ball y el cabello era fuego completamente. O sea, de ahí fui tomando. Simplemente era lo que más me gustaba y si concordaba con lo que yo quería hacer. O sea, simplemente fue una bonita coincidencia el momento de que yo no dejaba de leer manga, ni ver anime, ni nada. Incluso con historias o libros. De hecho, hay parte de ahí que está basado en un viejo libro que quien lo conozca agradecería de corazón, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que gracias de corazón, gracias. Pero en base a toda la reflexión que se ve ahí y toda la armadura y cómo se proyecta, va referenciado en este libro, bueno, en esta revista, en esta historia, todo lo que es el trasfondo del personaje. Me parece increíble lo que estás construyendo, pero a la vez hay como un gran agujero de guión, en el cual en el universo que estás creando, o sea, ¿crearías más historias dentro de ese universo con otros personajes? ¿O es una historia donde el personaje acaba la historia y se acaba? Para darle más continuación o saber que algo siempre va a permanecer ahí, es basadas en un mismo universo, porque no es spoiler, pero el mismo nombre, al momento del capítulo 1, al momento en el que lo lean, se llama Hitruni. Para mí me gusta mucho todo lo que es inframundo y más el limbo. El Hitruni, imaginen un gran agujero negro, que esta misma mesa es el Hitruni. Todo el Hitruni es como si fuera la base del universo, y de ahí nacen las historias, mis historias. O sea, es como si fuera un libro abierto y de ahí salen Peter Pan, que se conecta con la Sirenita, con tal. Lo mismo, solamente que el mío es el Hitruni. Esto es lo que planeo hacer con esta historia, la base. Y de ahí es continuación para todo lo que yo voy a hacer. O incluso, si no se menciona, va a tener un pequeño guiño con una imagen, con algo. Pero mi base es esto, que todo lo que tenga ahí sea referenciado al limbo, al inframundo, o a todo ese concepto que me gusta, de incluso demonios o fantasmas, leyendas, que todo se radica en el Hitruni. A partir de ahí es donde doy el clic para que puedas entender qué es principalmente todo esto.
Una historia bastante complicada, difícil de entender, pero la van a disfrutar bastante. Siendo ya el final de la pequeña plática que tuvimos, porque ahorita todavía faltan muchas cosas que platicar de Tritrunli, pero aún así falta un poquito más de desarrollo. Pero doy, mientras tanto, la Mini Expo Códice de Evo 2016 otorga el presente reconocimiento a Alejandro Javier Ramos Camacho, por su destacada participación en el evento de difusión a la lectura y narrativa gráfica mexicana Mini Expo Códice de Evo. Felicidades, amigo. Muchas gracias. Y doy por finalizada las ponencias. Gracias. Muchas gracias.